Así son. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema. Hoy hubo, lo contábamos en Radio Mitre muy temprano, 5:30 de la mañana, empezó un piquete en Vaca Muerta, ¿no? En la ruta, creo que la ruta 17, ¿no? Creo que sí. Está en línea Mario Pablo Cervi, que es diputado nacional por Neuquén, por Evolución Radical. Mario, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? O buenas tardes, noches ya a esta hora. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. ¿Nos puede contar qué pasó en el bloqueo de estos pseudo mapuches? Y hubo corte en los accesos a los yacimientos más importantes de lo que es Vaca Muerta, ¿no? Sierras Blancas, en Tratayén, que se entra a Loma Campana, y en Añelo, como bien decías, la ruta 17, y la ruta 7 también, y la ruta 7, que es el eje principal, digamos, que va el acceso a Añelo desde Neuquén, y por donde entra gran cantidad de la carga y el personal que va hacia la zona de Vaca Muerta, básicamente Añelo y la zona de desarrollo de Vaca Muerta. Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que reclaman? ¿Qué piden? Y ahí se juntan dos cosas. Por un lado, las comunidades, algunas mapuches que están en el lugar, y otras autoproclamadas o que se perciben mapuches, digamos, o pseudo mapuches, y que de alguna manera están queriendo, lo que piden es básicamente que se haga el relevamiento que prevé la ley 26160, que prevé el relevamiento de las comunidades. El tema que a principio del siglo, la ley esta fue promulgada en 2006, y a principios de este siglo en el departamento Añelo, que sería el que está donde están todos estos reclamos, no existía ninguna comunidad mapuche. Sí había en el departamento Confluencia, donde había comunidades reconocidas, y han aparecido posteriormente en este caso. Y hay un tema, ¿no? Porque parece que la ley 26160 lo que hace es autorizar a que se tomen tierra y después se reclamen, y la realidad es que hace un corte hay una discusión si es en el 2006 o en el 94, cuando se reforma la Constitución, que las tierras que serán reconocidas a las comunidades son aquellas que ocupaban con una serie de requisitos al momento, por lo menos, de promulgación de la ley, que fue el 2006. Y en muchos casos de estos han sido tomas posteriores a esa fecha y que son reclamadas con el amparo de esta ley. Y básicamente eso es lo que se está reclamando, y a esto se suman los vecinos de Añelo, es la localidad o la capital de Vaca Muerta, donde hay muchas personas, muchos vecinos que no tienen agua potable ni gas natural, siendo que ahí se produce el 60% del gas del país, y agua, hay un río que surca muy cerca de la localidad o cruza por el sur de la localidad de Añelo, y hay gran cantidad de vecinos que no tienen infraestructura, no tienen agua. Mario, ahora Guillermo Laborda, los mapuches también, la verdad hay algo monetario atrás, obviamente, porque reclaman indemnización por el gasoducto también, ¿no? Que trae el gas, presidente, o que va a traer desde Vaca Muerta hasta Saliqueló. Sí, el gasoducto Tratayén-Saliqueló. De hecho, no hay ninguna comunidad en la traza del gasoducto, y lo que están reclamando básicamente también la consulta previa, que antes de hacer la obra se haga una consulta donde participen ellos, y en algunos casos sí reclaman también alguna servidumbre o algún resarcimiento por esto. Son parte de los reclamos que hemos tenido. Yo desde el año 95 me recibí, soy ingeniero agrónomo y trabajo en el campo, en la zona justamente de Tratayén, muy vecino a donde se unen los 6 ductos y donde nace el gasoducto Tratayén-Saliqueló, que es como yo lo llamo, me resisto al otro nombre. Y ahí así que conozco, en ese momento no había ningún tipo de comunidad, y hoy sí están estos reclamos, básicamente porque es un lugar estratégico donde pasa y va a pasar gran parte de la producción de Vaca Muerta, que si uno se pone a mirar puede directamente mover la aguja del país, ¿no? Estamos hablando de que se puede generar en 3-4 años exportaciones por 10.000 millones de dólares y suplantar casi 8.000 millones de dólares de importaciones que tiene hoy nuestro país. Así que realmente el potencial de Vaca Muerta de mover la aguja de la economía de nuestro país es grande, y ahí es donde aparecen estas cuestiones que quitan previsibilidad y seguridad jurídica para las inversiones y para que realmente se pueda desarrollar. Esa es la clave, la seguridad jurídica. Le agradezco infinitamente, diputado. Gracias a ustedes por el espacio y un saludo a todos. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, Willy. Eduardo.